Buenas noches, somos Capacitando a los Santos y hoy estamos en la mesa cuadrada. El día de hoy vamos a continuar con el tema del discipulado. Antes de empezar, les queremos recordar que pueden enviarnos sus mensajes acerca del tema a nuestra página de Facebook o en nuestro canal de YouTube. También no se olviden de compartir el video con todos sus amigos en Facebook, en Twitter, en cualquiera de las Redes redes sociales. sociales. Y hola, recuerden el número de teléfono 60 48 24 95. Es mi número personal, pero usted puede usarlo con mucho gusto, le vamos a contestar. ¿Todo bien, Jotzi? Todo bien, gracias a Dios. El domingo estaba pensando justo en lo que íbamos a tratar hoy y me doy cuenta que mucha gente no entiende lo que es discipulado, porque hablaba con alguien que venía de una clase de discipulado y le pregunté, ¿y quién es tu discipulador? No, tenemos un maestro y es un grupo grande. Entonces, ahí me di cuenta lo importante del tema que nosotros estamos enseñando cada día, cada martes en la mesa cuadrada. ¿Qué pensás que es un discípulo? Bueno, un discípulo, como habíamos comentado en el programa anterior, es un seguidor, un aprendiz, ¿verdad? Podríamos decir que de un maestro en este caso, ¿verdad? Eso viene siendo un discípulo. Ahora, cuando fuimos el otro día al libro de Mateo y vimos al Señor, le dio órdenes. ¿Cuáles eran? Bueno, primeramente ir y hacer discípulos. Fue lo que le dijo en ese momento en Mateo 28 el Señor Jesucristo a sus discípulos, que fueran por todo el mundo, ¿verdad? Siendo discípulos. ¿Y cómo lo podemos explicar en una forma fácil? Porque voy y hago discípulos, pero para que eso no sea una clase de escuela dominical. Porque es algo más práctico. Sí, algo más práctico. Bueno, yo lo que pensaría es ir y pasar tiempo con alguien, compartiéndole la palabra de Dios, siendo un ejemplo para él. Y Ahora, hay un ejemplo bíblico, ¿te lo acordás? bueno, no, quería aportar en cuanto a la pregunta que se hacía, que es importante si queremos verlo de una manera práctica. Y cuando habla a veces pensamos en el hecho de cuando el Señor Jesucristo les dice a ellos ir y hacer discípulos a todas las naciones, muchas veces pensamos en el hecho de que, lo mencionamos en el programa anterior, de que tenemos que ir a otro lugar para ser discípulos, pero realmente ahí la palabra está diciendo, vayan haciendo. O sea, eso implica que en mi vida normal, en mi vida diaria, esté donde esté, en mi trabajo, donde esté, tengo que empezar a influenciar personas a través del Evangelio de Cristo y empezar a trabajar en esas personas, y eso significa ir haciendo. O sea, que en mi esfera donde esté yo desarrollándome, voy a invertir en la vida de una persona para que esa persona crezca en el conocimiento de Cristo, en este caso. El discipulado es como un papá. ¿Encontraste el ejemplo? En Deuteronomio 6 se encuentra. Dice Deuteronomio 6. Esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, Tu tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Ahí sigue todo, pero tú, tu hijo y el día de tu hijo, y después Y se va habla de cediendo. repetirás esto uno tras otro, ¿no? Es repetición, o sea, tú, tu hijo, tus nietos, significa que el discipulado es un estilo de vida. El ir formando discípulos hace que el cuerpo de Cristo hoy vaya creciendo. Pero el segundo es enseñar. ¿Qué le tengo que enseñar? Bueno, Eh, bueno, Que hay guarde varias todos sus cosas. mandamientos y Guarde- estatutos, como habla acá, y también como Cristo nos lo da por orden en Mateo 28, ¿verdad? Pidiendo Ahora, que guarden todos sus mandamientos. pero yo domingo tras domingo yo me paro y enseño y la gente Sí. no hace. O sea, creo que, bueno, está el de enseñar mandamientos o la palabra de Dios, pero lo otro es Enseñar. enseñar obediencia. Ujú. Pero esa parte es la más difícil, creo. Enseñar la obediencia, o sea, obedecer a los mandamientos de Dios.
Y eso es difícil porque es donde empieza primero por uno, Es como enseñar haciendo y poniendo en práctica. O sea, modelando. moderando. O sea, si yo le digo a Yoxi que tenemos que aprender a hacer tal cosa, yo tengo que mostrárselo diariamente para que él me siga haciendo lo mismo. Para que después cuando él le toque a él, A diferencia del maestro del maestro, sí. que enseña como decir, hagan esto, hagan lo otro. Sí. Ahora, yo creo que lo que yo tengo que enseñar o lo que tengo que animar a la gente es enseñar obediencia, porque es enseñándole a guardar todas las cosas. Ujú. La obediencia es la actitud de alguien que ama, pero enseñar todas las cosas es enseñar obediencia. Pero antes de seguir, me olvidé o me comí el segundo, que es bautizando, y acá podemos entrar a ser polémicos con algunos o con otros, porque hay diferentes posiciones en cuanto al bautismo. Hay gente que bautiza niños, hay otros que creen que únicamente el pastor es el que puede bautizar, en otras iglesias solamente el diácono puede bautizar, otros no les importa el bautismo. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, ahí, bueno, entramos en el tema del bautismo y creo que es importante ver que cuando hablamos de bautismo debemos entender qué es el bautismo y en este caso de lo que estamos hablando es de una identificación. Cuando una persona se convierte a Cristo, esta persona ocurre algo en su interior él lo va a expresar externamente a través del bautismo, ¿verdad? Donde va a anunciar públicamente ese acto de obediencia diciendo, soy cristiano, me identifico con la causa de Cristo y específicamente eso es lo que está diciendo una persona que en este caso se bautiza. Y ahí, bueno, es importante ver que no, o sea, no nos está diciendo que es fundamental, que es un requisito que esta persona se bautice para que sea parte de la iglesia de Cristo, Pero, en este caso. pero hay iglesias que dicen que si no te bautizas con ellos, no sos parte de esa iglesia. Yo creo que ya ahí sería como tal vez un principio de la iglesia no una doctrina, o sea, no podemos decir que es una doctrina porque creo que la Biblia no lo dice de esa manera. Pero para empezar creo que el bautismo lo hace, primero porque es un acto de obediencia y también, como decía Álvaro, es como una representación de lo que el cambio que hay, la transformación que hay en mi vida, o sea, De lo interior de lo muestra algo interior. externo. Exacto. Pero si la iglesia tiene como reglamento de decir de que es necesario bautizarse para poder ser miembro y para servir, pues eso es algo que hay que respetarle a esa iglesia porque es el principio de ellos, pero si se enseña como doctrina, puede ser un problema. Entonces, no es absolutamente una doctrina para la iglesia, pero si hay iglesias que lo enseñan, está bien. Sí, yo También es importante que, digamos, el bautizo no condiciona mi salvación, Sí, ¿verdad? eso sí. O sea, hay personas que creen que si no fueron bautizadas, pues no son salvas. Pero no es algo que condicione mi salvación. Lo que pasa es que algunos te dicen, el que creyere y fuera bautizado será salvo, y toman ese versículo así pensando que sí o sí completa la obra. ¿Qué pasa si yo digo eso? Si yo digo que tengo que completar la obra, porque hay una denominación muy seria, unos hermanos muy queridos que dicen, si no estás bautizado, la obra de salvación no está completa. Es que la obra la completa Cristo. Cristo es el que completa la obra en nosotros y quien nos va santificando día con día. No necesariamente el acto, digamos, simbólico de lo que pasó en mi interior que transmito a través del bautismo, ¿verdad? Ahora, ¿se dieron cuenta que si yo le digo, bueno Álvaro, está bien, ya recibiste a Cristo, ahora para que tu salvación sea completa, el que creyere y fuere bautizado será salvo? ¿Qué le estoy enseñando? Que tiene que bautizarse Y que para ser no es necesario que obras haga para algo. poder- Obras. bueno, y la Ajá. obra sí. Sería meterle a la gracia una ayudadita. obra. Y lamentablemente se hace. Entonces ahí también está diciendo que se pierde la salvación. No, 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 lo que dicen la es, tuvo, más lo que bien. dicen es que si no te bautizás, al estar en desobediencia te hace falta algo más. Entonces le estoy ok. agregando, como en el libro de Gálatas vemos que le querían agregar algo a la gracia. Pero ustedes tienen idea de dónde hay gente que dice, para ser miembro de la iglesia, como dice el libro de los Hechos, y ¿saben lo que hacen? Toman el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, que dice, los que creyeron fueron bautizados y se añadieron a la iglesia. Es interesante que ahí la palabra es una comunidad, era la iglesia que estaba siendo formada, una iglesia judía, netamente judía,
no podemos utilizar ese versículo como un principio que una iglesia quiere establecer, sí, pero como una doctrina para utilizar en la iglesia, no. Yo tengo la convicción personal que para participar de la cena le pido a la gente que esté bautizada, porque no le cuesta nada no bautizarse, pero no puedo decir que tienen que estar bautizados, porque no tengo un registro donde el apóstol Pablo se haya bautizado, por ejemplo. Y él enseñó la cena del Señor. Entonces, tal vez no nos damos cuenta, pero a veces se termina enseñando un evangelio Ujú. por buenas obras, y por esto es fundamental el discipulado. Alguien tiene que ser tu discipulador, y vos tenés que tener un discípulo, y el bautismo puede ser muy bueno o puede llegar a ser nocivo si lo impongo. Algo muy interesante un poquito atrás que se había dicho que la Biblia decía guardar los estatutos y mandamientos del Señor. Creo que ahí lleva otro punto interesante que discipulado es que si yo guardo bien eso, o sea, el que me discipula a mí lo hizo bien el trabajo, yo por ende puedo continuar esa línea. Pero también se da en casos de que cuando uno comienza a cambiar las doctrinas de acuerdo a conforme a lo que yo pienso y sigo trabajando en los que siguen, también ya tenemos que se enseña, o sea, se sigue el discipulado con una doctrina incorrecta. Uy, después cuesta muchísimo cambiarla. Ajá, y se ven consecuencias el día de hoy en muchas iglesias y es algo que quería enfatizar en esa parte de guardar los estatutos y mandamientos del Señor, que siempre es lo primero que les dice a uno, antes de poder yo discipular a alguien, yo tengo que también estar preparado. Entonces, como volvemos otra vez a esa línea de repetición, de reproducción, que comienza por uno, se sigue el otro y se sigue enseñando lo que el otro enseñó. ¿Cómo haces para obedecer a alguien? Para obedecer a alguien, ¿Cuál es hay la que ser forma? sumiso primero. Pero, por ejemplo, si yo digo, bueno, la obediencia es seguir el camino más fácil para evitarse ningún problema, entonces siempre voy a decir que sí. Eso es ser sumiso. No, Sí, porque estoy haciendo lo que me pediste. De afuera está todo bien, ¿o no? Es una forma de obediencia. Pero Podría no creo ser. que puede ser, es una forma de obediencia, pero tal vez no la forma de obediencia que buscamos o que busca el Señor. Pero se ve eso. Sí. Y entonces, ¿cómo hago el cambio para que mi discípulo sea obediente a los mandamientos del Señor, no los míos? Sí, ahí, bueno, empieza por modelar. Cuando estoy discipulando a una persona, voy a transmitir, más allá de conocimiento que también voy a transmitir, es una vida, ¿verdad? Una vida que voy a modelar a mi discípulo diciéndole, bueno, Dios dice que hay que amar al prójimo, pero si yo no modelo eso, si mi vida es un desastre, no amo al prójimo, mi discípulo va a haber ahí una discrepancia entre mi hablar, ¿verdad? Lo que estoy diciendo y lo que practico. Entonces empieza por ahí que el discípulo va a obedecer, pero en base a lo que yo voy a mostrar a él en mi estilo de vida, lo que estoy viviendo, modelando eso para que él pueda seguir esos Ahora, pasos. yo veo en la Biblia que los discípulos siguieron al Señor, obedecieron al Señor, amaron al Señor. O sea, veo una sumisión unos a otros. Y si me olvido del Señor un minutito y pongo al apóstol Pablo, Timoteo era totalmente fiel a Pablo. Y ahí entro en conflicto. ¿Tengo que ser un seguidor de hombres, ser fiel a un hombre? Creo que en el caso de ahí, algo muy interesante es, Timoteo podía seguir a Pablo por cómo Pablo seguía al Señor. O sea, lo que hacía Pablo era tan cercano, bueno, no tal vez no tan cercano, sino representaba bien esa obediencia que Timoteo podía seguir a Pablo. y en realidad Timoteo quien seguía era el Era Señor que el veía Señor. reflejado en la vida de Pablo. Exacto. Entonces Pablo dice, sean imitadores de mí, Como Como yo soy de como Cristo. yo de Cristo. Y sí, el apóstol Juan dice lo mismo. Entonces, si vemos un discípulo que no sigue a su maestro, ¿qué está pasando? No, o O el maestro no O el sigue a maestro, Cristo, sí. o no es O hay un problema o hay un con- problema con con el con el corazón del discípulo, sí. discípulo. o Sí. con lo que comunica el maestro. Porque, por ejemplo, Jesús tuvo un discípulo como Judas. Sí. Y Judas no fue lo mejor, el mejor de los muchachos. La culpa no la tenía el maestro, porque todos tuvieron el mismo maestro.
Sino el corazón de Judas. fue el corazón Sí. de Judas. Ujú. Eso pasa. Sí. Eso pasa y pasa en todas las cosas. Entonces, es ir, es bautizar. Con el bautismo tenemos que tener mucho cuidado. Es enseñarle todas las cosas. Y yo creo en el discipulado. Vi un ministerio a través del discipulado desarrollarse a nivel mundial. Y me refiero al ministerio de Palabra de Vida. Doy muchas gracias por la influencia que se ejerció el ministerio y personas de ahí a las cuales amo y respeto hasta el día de hoy. Y saben algo, muchachos, a mí me llama fulano de Palabra de Vida y yo me olvido de Palabra de Vida, pero esa persona me llama y me regaña y yo tal vez hasta agacho la cabeza. ¿Por qué? Y porque todavía tiene peso sobre mí lo que esa persona dice, porque veo en ella como trata de todas maneras de modelar al Señor, ¿no? Creo que esa es la parte, bueno, todo eso lo que hablamos del discipulado es lo que lleva realmente a uno a lo que es un buen crecimiento en lo que es la iglesia, debería ser para una iglesia local. Eh, Sí, sí, si el discípulo está en la iglesia local y se reproduce, va a poder permitir que la iglesia local empiece a crecer. Lo he visto muchas veces. Lo que pasa es que no todos los cristianos quieren ser discípulos, porque el discipulado lleva esfuerzo. dedicación. Y bueno, y creo que ahí donde empieza, vemos, a veces pensamos en grande, ¿verdad? Y que se hacen campañas y se hacen cosas que son buenas, pero a veces a través de personas de una congregación que entienden que tienen que compartir a Cristo y que es necesario trabajar e invertir en la vida de personas, esto lleva a que las iglesias, muchas iglesias se han formado de esta forma, ¿verdad? Se discipula una persona, esta persona se lo comparte a otro y así empieza esa reproducción y en el momento hay montones de personas en esa congregación a través de lo que se hizo, a través de lo que se Sí. invirtió en la vida de una persona. Y somos parte. Uno de los problemas que usted menciona de campañas evangelísticas y todo eso es que tendemos a simplemente ver números grandes y a veces es más fácil decir que bueno, qué bueno que hoy a través de la actividad evangelística evangelizamos a 20 personas, pero ahí termina el trabajo, porque se evangelizó a 20 personas, ya todos estamos contentos que servimos, que hicimos nuestra parte, pero no se le da seguimiento a esas 20 personas. Pero si yo dedico mejor mi tiempo y me dedico a una sola persona, eh, esa persona va a salir mejor formada y conforme se va creciendo poco a poco. Claro, a simple vista tal vez no son números grandes, pero si empiezo con uno, después son dos, después sea como una multiplicación. Bueno, el Señor empezó así de a poco, pero normalmente en el día de hoy, ¿cuál es una iglesia exitosa? Una iglesia con muchas personas. Entonces la nuestra sería un fracaso. Cuando vas a charlar con personas que están en el ministerio, lo primero que te preguntan es ¿cuánta gente tiene en la iglesia? Qué triste. Miden, y entonces mido fulano y mido mengano y que no esté embarazada, porque entonces lo cuento ya por don, que el chico no haya nacido, con tal de tener más gente. Cuando en realidad la cantidad de gente no hace la diferencia, ¿no? Sí, se mide por cantidad, en realidad. Por Aquí. calidad y cantidad. Pero en realidad debería ser por calidad. Sí. Sí, el éxito de un ministerio está en vidas transformadas, no en cantidad de personas. Y la calidad iría de la mano con la cantidad también. Sí, a su sí, vez. En realidad eso va a ser un Proporcionalmente. resultado, va a ser un resultado de la Sí, calidad. porque una de las cosas es esas iglesias grandes que van y vienen, o sea, entran 10, salen 10, entran 10, salen 10, siempre se va a ver que ¿Cuál hay es tu mucha meta gente. para el ministerio de jóvenes? Mi meta Sí, es poder enseñar y discipular a los chicos y que ellos puedan llegar a sus amigos. sí, exactamente. Permitís que ellos en su madurez alcancen a otros para Cristo. Pero entonces, para que ellos hagan eso, ¿qué tenés que hacer? Discipularlos primero. Discipular, amar, entregar. Y el apóstol Pablo dice, bueno, estoy convencido de que el que hace la obra y termina la obra es Dios. Sí. Pero nosotros tenemos que invertir en la vida de otros. Entonces, tal vez, bueno, tenemos que pensar qué es un discípulo. Y hay varios versículos que los puedes buscar, Yoshi. Ujú. Vamos a leerlos porque son buenos para que los tengamos en mente. Si usted está ahí en su casa, en su auto, Mateo capítulo 20, 25 al 28, fíjese qué interesante ese versículo. Todos hablan de seguir, todos hablan de esfuerzo, todos hablan de negación en algún sentido.
Mateo 20 del 25 al 28. Sí. Dice, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está el ejemplo de Cristo, el cual nosotros tenemos que seguir. Y si miran un poquito, estaba Jesús en Juan capítulo 13, ¿y qué hizo? Le lavó los pies. ¿Y qué les dijo? Ejemplo os he dado. ¿Para qué? Para que ustedes hagan lo mismo. Pero acá da un ejemplo de lo que se considera el discipulado o el liderazgo mundano, y Jesús lo muestra desde el punto de vista del amor. Mateo 16, 24, ¿qué dice Yotzi? Mateo Vos sos el 16, lector hoy. lector oficial. El lector oficial. Mateo 16, 24. Un poco conflictivo a veces ese pasaje. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué es eso? Yo creo que Vendo todo lo que tengo, me pongo una túnica blanca y salgo a la calle. Bueno, ahí no, realmente es, bueno, lo que implica ahí, está hablando de que de todos mis intereses tienen que ponerse de lado y realmente es la obra de Cristo lo que debe ser lo principal y dejar de lado. Negar, tomar, seguir. ¿Qué niego? Todos mis intereses, como decís vos, Exacto. Alberto, perfectamente. Entonces, yo me acuerdo mi decisión de servir al Señor implicó hacer a un lado mi futuro y mi carrera profesional y ponerla en manos de Dios. Que Dios después me la devolvió con creces porque pude seguir estudiando mucho más. Pero en ese momento dije, bueno, Dios, te toca. Nosotros hace unos días, usted pudo haber visto el video, despedimos a Jonathan. Jonathan acababa de terminar su licenciatura en profesorado de inglés, creo que es, o traductorado de inglés, no estoy seguro, y tiene un futuro por delante y en el trabajo le acababan de decir que podía subir de puesto. ¿Y qué hizo? Se negó. Pero no es una negación que duele, es abstenerme de algo. ujú. ¿Qué harías si ves que tenés triglicéridos altos o colesterol? De negarme a las comidas ricas, digo. ¿Pero A por las qué? grasitas, ¿Por qué? ¿Sufriendo? ¿Sí? ¿Qué? ¿Ay, que no puedo comer más? No, por la salud. Exacto. Entonces hay ciertas cosas, el apóstol Pablo es muy claro cuando dice, absténgase de toda apariencia de mal. Me niego a enredarme en los negocios de la vida para agradar a aquel que tome por soldado. Si no, voy a hacer, aunque voy a dejar esto, y veo que Dios me quita la necesidad. Sí, y hay, creo que hay, como lo vivió Pablo, ¿verdad? Hay un momento en la vida en que la causa de Cristo puede más que cualquier otra cosa y creo que es ahí donde está esa entrega que implica, o sea, que vemos esos resultados de lo que implica poner a Incluso Cristo como... ciertas cositas como ayudar, servir más en la iglesia o incluso llegar a tiempo, son cosas que uno... Me niego a dormir un poquito más. Exacto, me niego a dormir un poquito más para venir a estar con el Señor a tiempo Compartir con mis hermanos. me niego a gastar en comida rápida para darle más al Señor, cosas así. Y incluso en lo referente al discipulado, en lo práctico, muchas veces para invertir en la vida de alguien, para enseñarle a alguien o sea, transmitirle lo que hemos venido hablando, va a ser necesario a veces sacar de nuestro tiempo, ¿verdad? A veces hay que Dinero. dinero también, invertir Uy. dinero Si habremos pagado campamento, ¿no es cierto, Alvarito? para poder invertir en la vida de las personas y creo que a eso se refiere a todo eso, ¿verdad? Que hay que muchas veces dejar de lado nuestros intereses para ponerlos en los intereses de la obra de Cristo y de nuestro discípulo. Ahora, la forma que la gente sabe que somos de Cristo es si nos amamos. Ujú. Porque si nos estamos llevando mal, no, cuando supieron, son discípulos, ¿por qué? Porque se aman mutuamente. Y vemos todo el ejemplo en el libro de los Hechos, fue algo que Jesús dijo y que hoy no estamos viendo. Yo quiero tener discípulos y quiero entregar mi vida por ellos, todo lo que tengo. Entonces, entregar mi vida, ¿qué significa? Mi auto, mi casa, mi dinero, mi tiempo. De paso, si usted está en el ministerio y no tiene tiempo para personas, se equivocó de lugar. Va a sufrir mucho, tal vez, pero las personas son prioridad siempre.
Pero ¿qué significa negar al papá, negar a la mamá, dejar padre, madre, tierra, y después voy a recibir 100 veces más? Dependencia de Dios. ¿Y qué hago con mi mamá? Yo la dejé en Argentina, pobrecita. Dios se ocupó de ella. Exactamente, Dios se ocupó de ella. Y la sigo viendo. Es más, Bueno, dejé a mi mamá sin Cristo y mi mamá recibió a Cristo con el tiempo. o ahora que sus hijas los dejaron a ustedes para irse a Argentina a estudiar, eso Las también. tres. Las tres. Esas también, pero es interesante eso que dijiste. La mayoría de los papás, y yo creo que mis primeros discípulos fueron mis hijas. ¿Mm? La mayoría de los papás, cuando los chicos son chicos, tratan de decir, vamos a entregar nuestros hijos a Dios y hasta quieren cierta ceremonia. Cuando los hijos son grandes, ya se quieren casar o quieren servir al Señor, si se quieren casar, cuidado con quién te casas y empieza con todas las vueltas y no te vayas del país. Y si quieren servir al Señor, le ofrecen una carrera. Bueno, si yo dije que entregaba a mi hija o mis hijas para que Dios haga lo que quiera, y este es el momento de ponerlo en práctica. Ya no me toca, las crié y ahora le toca a Dios hacer la obra y a ellas tomar la mejor decisión. ¿Qué más quiero que eso, no? Sí. Sí. Eso lleva a otras preguntas del discipulado, digamos, si un discipulado, discipulador, creo que es la palabra mejor, Sí, discipulador. está dejando que su discípulo crezca o está dejando que él crezca espiritualmente, que son cosas también muy importantes, porque tomando el ejemplo de que el discípulo es una relación entre padre e hijo, sabemos que también hay, como decía Raúl, hay muchos momentos en la que el papá prefiere hacerle todo al hijo que darle a él el chance de crecer. O ser sobreprotector. Ahora, ¿por qué piensan que a veces los que discipulamos y los que estamos con el pastorado no queremos que otras personas hagan ciertas cosas? Puede ser... Hay varias cosas, güey. Podría ser que esta persona tenga cierta inseguridad y piense que este discípulo va a tomar su lugar y no quiera que eso pase y por eso no permite eso sería orgullo, creo. sí, Sí, se celo. traduciría en orgullo, en celo, sí. Sí. Y no sé lo santo. Eso sería una, porque por ejemplo, yo sé la capacidad que tienen algunos de ustedes en cosas que yo no tengo ni idea cómo hacer. Entonces yo por decir, no, eso no es bueno. Me acuerdo cuando empezó el tema de los mensajes de texto, yo estaba en contra. ¿Te acuerdas, Álvaro? Yo estaba en contra, decía que no. ¿Por qué? Porque no sabía cómo hacerlo. Hasta que me tuve que poner al día y ensayaba solito a ver cómo mandó un mensaje. No había WhatsApp, todavía eran mensajitos. Pero si eso es una. Ahora, ¿por qué otra cosa puede ser? Por miedo a que le fallen. También. Entonces lo termino haciendo yo. Es que el delegar, que es parte del discipulado, tenés que asumir el riesgo de que te van a fallar. O que van a dar muchas vueltas hasta que tenés que volver a presionar para que lo hagan. Pero bueno, todos pasamos por eso. Y incluso eso puede ser una oportunidad de aprendizaje para al que discipulas. Si falla, puede aprender de los errores. Que es algo que también se nos olvida, que, bueno, el ejemplo de uno ha aprendido mucho de los errores que uno va cometiendo, pero si no me permitieron vivir esa experiencia, es posible que no haya aprendido. Ahora, ¿qué pasa si vos te das cuenta que la persona que te influencia tu vida, que te disipula, falla? Y claro que o sea, es un golpe, ¿verdad? Pero no debería ser lo principal porque mi vista tiene que estar puesta en Cristo. Pero sí lo deja uno pensando, me imagino, poniéndome yo en el caso de una persona que me discipuló que falle y pero que me enseñó. Pero para, bueno, sí. Yo quería agregar que ahí también depende del que disipula, o sea, depende de cómo lo está disipulando. Si está mostrando ser una persona perfecta, sin fallos, tal vez lo que está creando en el discípulo que sienta que el que lo disipula es un ídolo y es perfecto. Ujú. En cambio, si el que lo disipula le enseña, bueno, o sea, que es humano. humano, va a aprender que tanto la persona que lo está discipulando falla, pero no es el fin. Entonces, Imagínate que somos los únicos felices, somos Álvaro y yo porque estamos casados. A vos te falta mucho todavía, te faltan como 6 meses, menos. Entonces viene Álvaro y me dice, ay, quiero contarte algo, tengo problemas con su mujer. Y él espera que yo tenga un matrimonio perfecto. Y yo, ¿en serio? Somos dos, yo me acabo de pelear con Adriana. Claro, ¿Qué pasaría? de nada. Y sí, porque Este es el hombro cada uno. no, según lo que vos acabas de decir, Álvaro se decepciona. Álvaro se tiene que decepcionar. ¿Por qué? Porque yo en lugar de ser perfecto, que nunca me peleo con mi esposa,
Le acabo de decir, yo también tengo problemas. Ujú. La escuela que vos acabás de mencionar es una escuela que se enseña. Hay ciertas personas que muestran perfección y no quieren ser vulnerables. Pero ¿qué preferís vos, Álvaro? Sí, no, en ese caso creo que es sumamente importante ser transparentes y transmitir realmente que eh, estamos en proceso o sea, Dios sigue trabajando y hay cosas que tendrán que cambiar, en que Dios seguirá formando y ser abiertos con nuestros discípulos, que ellos vean que realmente también somos personas que como ellos llevando a Anuentes, cabo sus ajá. batallas y solamente en la dependencia de Cristo vamos a lograr que eso Sí, yo eh, entiendo lo que dice él, porque por ejemplo, si yo supiera que fulano de tal, que me está discipulando, de golpe se acostó con dos mujeres, me va a golpear. Pero tal vez lo que faltó fue la transparencia a esa persona para De hecho, decirle, che, Raúl, ayúdame. he visto las dos, como dice usted, las dos caras de la moneda, las dos escuelas. Incluso, sí, digamos, estando en esas dos, creo que al final Es muy de común. uno con el otro, ayuda también en el discipulado, porque me hace sentir que, digamos, si mi discípulo llega a tener un problema, pueda sentir como con el que lo disipula, porque dice, mira, él pasó por el mismo problema, él tiene el mismo problema, hay algo en común que pueden Y, trabajar juntos. y eso genera más amistad o Y, más vínculo, porque de hecho, digamos, si usted se pone en el lugar de la primera escuela, como ver a la persona perfecta que no va a fallar, prácticamente usted va a sentir que siempre va a haber un muro entre usted y esa persona, que usted nunca y va a poder llegar al nivel de esa exacto, persona. no, ¿Y no, de dónde sale esa idea de que la distancia entre el discípulo y el discipulador? Yo no sé de dónde, porque en la Biblia no la veo. Bueno, la idea sale, es una idea totalmente religiosa, sale de una mala interpretación del sumo sacerdote, que entraba solo y que encima solo la familia del sumo sacerdote podía heredar el sacerdocio. Entonces nunca contaban problemas. Me acuerdo que un pastor se molestó con nosotros porque su familia fue a casa, su hija fue a casa y se dio cuenta de que mis hijas escuchaban música que no era la música en ese momento del ministerio donde nosotros estábamos y que era música un poquito movida. ¿Y qué? Le dije yo, ¿cuál es el problema? Es que esas cosas no se cuentan, los trapos se limpian en casa. No, mis hijas no van a ser hipócritas. Y mi hija le contó a la hija de él que yo discutía con Adriana. Pero no me agarré a trompada con mi esposo, tuvimos un cambio de palabra. Sí, claro, le dije, ¿cuál es el problema? Esas cosas no se cuentan. no, y eso también crea frustración en el muchacho que está siendo discipulado porque siente que hay un estándar que no va a llegar y puede crear desánimo y más bien alejarse porque estamos mostrando un estándar muy alto, una perfección inalcanzable. O sea, imagínense, bueno, pregunta, pero, no me puedo, no me puedo imaginar que haya un matrimonio perfecto en la que no exista eh, discusiones, pero si usted tiene a alguien que es su ejemplo, que usted sigue, que tiene ese matrimonio y usted quiere llegar a eso, pero le cuesta porque tiene unas discusiones, puede causar más problemas para él, incluso en su Es que los matrimonio. matrimonios no somos perfectos, somos perdonadores. Sí, Así debemos ser. El tiempo se está yendo, me parece, Owen. sí. Hay mucho para dar, pero mi desafío para ustedes que están discipulando, sean vulnerables, muéstrense tal cual como son. Aunque eso implica que la gente te mire mal, diga, bueno, pero es que no toca el cielo. No, es que no tengo que tocar el cielo con la mano porque no soy este alguien sobrenatural. Tengo que tener mis luchas y tengo que buscar con quién compartir. Entonces, pero el discipulado es enseñar todas las cosas. Y como es un estilo de vida, me tengo que mostrar como soy. Cuanto más tengo a Cristo en primer lugar, más voy a reflejar a Cristo. Entonces, se nos acabó el tiempo. Como siempre, el tiempo vuela. Esperamos que hayan disfrutado el video con nosotros. No se olviden de compartir ni darle like al video. Y esperamos, si no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal donde tenemos más programas y más episodios de la Mesa Cuadrada. Y les invitamos y los retamos más bien a que comiencen a pensar en lo que es un buen discipulado y tal vez empezar a discipular a alguien. Muy buenas noches a todos y nos vemos hasta la próxima semana.